Buenas noches. Estoy aquí con un libro y en verdad para presentar este programa de la BBC de Londres y ámbito financiero debería contar con las cajas chinas o con una mamushka. Porque este ciclo que empieza hoy se va a ir desarmando de a poco hasta llegar a un corazón. Es un ciclo dedicado al misterio del cosmos, al misterio de la historia del tiempo. Este formidable libro de Stephen Hawking, que ha sido un bestseller, pero un bestseller a nivel internacional, mucho más grande inclusive que el que pudo producir Madonna sobre el sexo. Hawking, este curioso y peculiar científico, nos va a explicar a través de los próximos programas algunos misterios, los agujeros negros, el Big Bang, las curvas del tiempo. Y también vamos a poder ver algo sobre su propia vida, una vida, yo diría, más que singular y admirable. Porque Hawking, un hombre que ocupa las cátedras más importantes en materia científica en todo el mundo, como ustedes saben, es virtualmente un parapléjico, un hombre que no puede hablar, que se comunica a través de un sistema de computación y además que neurológicamente está en declive. Sin embargo, este personaje, con tantas limitaciones, no solo ha cruzado la barrera del conocimiento, ha superado a infinidad de seres humanos y a infinidad de científicos, y en su vida particular hasta tiene la singularidad de haberse casado 2 veces. ¿De dónde venimos? ¿Cómo empezó el universo? ¿Por qué el universo es como es? Bienvenidos a Gonville y Caius, mejor conocida como la Universidad Caius. Edmund Gonville fundó esta universidad en 1348. ¿Hacia dónde vamos? Aquí está el retrato de nuestro académico más famoso, el profesor Stephen Hawking, el cosmólogo más célebre del mundo, y como su antecesor Isaac Newton, es profesor de matemática en la universidad. Él se dedica a la investigación de los agujeros negros y de la historia del universo, que culmina en su libro Breve Historia del Tiempo, que ha vendido más de 8 millones de copias en todo el mundo. Siempre me han fascinado las grandes preguntas y siempre he tratado de contestarlas. Tal vez es por eso que he vendido más libros de física que los que Madonna ha vendido sobre sexo. Este es el estudio que usa el profesor Hawking cuando reside en la universidad. Lo utiliza para dar clases particulares, realizar reuniones o cualquier tipo de trabajo que necesite hacer en privado. Es un cuarto privado con sus libros, sus retratos y sus fotos. Es como un hogar lejos de casa que usa cuando está en la universidad. Padece de una enfermedad hereditaria que afecta a los centros motrices neuronales. Puede hablar a través de un sintetizador conectado a su silla de ruedas. Espero que hayan disfrutado su visita. Adiós. Si ustedes, como yo, han mirado las estrellas y han tratado de darle un sentido a lo que ven, se han preguntado qué determina la existencia del universo. Las preguntas son claras y engañosamente sencillas, pero las respuestas parecían inalcanzables. Hasta ahora. Durante miles de años, nuestra percepción del universo cambió muy poco. Pero en los últimos siglos, nuestro entendimiento del universo ha avanzado muy rápidamente y ha revolucionado nuestra manera de pensar. Los descubrimientos de las últimas décadas nos han develado ciertos secretos del cosmos. Estos importantes descubrimientos científicos nos presentan un universo lleno de ideas extrañas
e imágenes increíbles. El Big Bang, los agujeros negros, la materia oscura invisible y una posible gran explosión. La historia de cómo llegamos a esto es la historia de cómo aprendimos a entender lo que vemos. Ver para creer. Hace 80 años, en el observatorio del Monte Wilson en California, un joven científico miró al espacio a través de un telescopio de 100 pulgadas. Lo que vio Edwin Hubble revolucionó nuestra manera de entender nuestra posición en el universo. Gracias a Hubble sabemos que dentro de los límites del universo que podemos observar hay cerca de 100 billones de trillones de estrellas. Y gracias a descubrimientos muy recientes, se ha comprobado que muchas de estas estrellas tienen planetas. Así que hay trillones de planetas en la parte del universo que podemos observar. Hoy podemos observar objetos que están a mayor distancia gracias al telescopio que lleva el nombre de Edwin Hubble. Cuanto más vemos, menos especial nos parece nuestro lugar en el universo. En el universo, 2/3 de las estrellas, los planetas y la vida que hay en ellos, si es que la hay, son billones de años más viejos que nosotros. Y si se preguntan qué es 1 billón de años en la historia de la vida, les diré que hace 1 billón de años la más alta forma de vida en la Tierra era el gusano, y hace 3 billones las bacterias. Así que quienes estamos tan orgullosos de nuestros logros, nos tenemos que preguntar cuál es nuestro lugar a nivel cósmico. Si hay otros seres que son con respecto a nosotros, lo mismo que somos nosotros con respecto a los gusanos que habitan nuestro planeta. No tomen esto como algo denigrante, sino como una sugerencia de que aún nos esperan las experiencias humanas más grandes. El método científico moderno para estudiar el universo se fundó hace unos 3000 años. Anteriormente, la gente basaba sus ideas en mitos y leyendas. Podían ver las estrellas y preguntarse acerca del cielo, pero tenían información muy limitada, solo lo que podían observar a simple vista. Pensaban que todo lo que conocían venía del agua. Obviamente, el agua era un elemento muy importante, así que le habían dado un significado cósmico. Creían que el cielo tenía muchos agujeros que eran las estrellas, y detrás de ellas había un fuego divino. Más tarde, los filósofos griegos, tales como Pitágoras, en la isla de Samos, vieron el universo de una manera diferente. Deseaban encontrar maneras más exactas de expresar sus opiniones acerca del universo. Y de aquel esfuerzo nació la matemática. Usando la matemática y la lógica, los griegos empezaron a cuestionar las creencias antiguas. Para probar que la Tierra no era plana, un filósofo griego llamado Eratóstenes ideó un experimento. Había nacido así el método científico. Eratóstenes notó que los objetos idénticos debían producir sombras idénticas si la Tierra era plana. Así que, a la misma hora del día, en 2 lugares a millas de distancia, puso a prueba su hipótesis. Realizó su descubrimiento de una forma maravillosa. Utilizó 2 palitos y notó que los rayos del sol producían sombras diferentes en cada palito.
Como los dos palitos producían sombras de diferente longitud, descubrió que la superficie terrestre tenía que ser curva. Por el ángulo de las sombras, Eratóstenes estimó que la circunferencia terrestre era de 25.000 millas. Erró por solo 100 millas. La matemática había empezado a revelar el universo como lo vemos hoy en día. La Tierra no era plana, era redonda. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el volumen negociado, la vía de la fecha puede... Ni siquiera el fondo sabe exactamente cuándo se va a salir de la crisis. Del poder del doctor Duhalde para la República Argentina, quizás. Muchos hablan, todos opinan, aconsejan, pero para informarse bien, con seriedad. Diario Ámbito Financiero, imprescindible hoy para decidir. ¿Sabía que su pequeña y mediana empresa cuenta con 37 millones de potenciales clientes? Llame al 4808-2550 y conozca nuestro plan con ventajas especiales para promocionar su pyme en todo el país. Anote, 4808-2550. Ahora es posible. Haga conocer su pyme y benefíciese. Es nuestro mayor interés. Para pensar, reír y conmoverse, se presentan las obras ganadoras del concurso Los Jóvenes y la Creación, organizado en el marco del programa de prevención de adicciones. Un estímulo al teatro social con una mirada joven y desenfadada sobre las drogas. Funciones todos los viernes a las 21 en la sala Carlos Carela. Bartolomé Mitre 970, primer piso, con entrada libre y gratuita. Un emprendimiento de Cedronar, Secretaría de Cultura de la Nación y el Instituto Nacional del Teatro. Viva este lunes el sensacional cierre de la Fiesta Nacional de la Tonada. Soledad, el Chaqueño Palavecino, los Trovadores de Cuyo, el Dúo Coplanacu, los Cuatro de Córdoba, los Tequis y León Gieco. Viva la última gran noche del Festival Nacional de la Tonada desde Tunuyán, Mendoza. Este lunes a las 10 de la noche por Canal 7. Si este es su ámbito, esta es su web. Ambitoweb.com, el sitio más completo de la Argentina. Los científicos modernos también usan las matemáticas. Las ecuaciones de la gravedad de Einstein predicen los llamados agujeros negros. Un agujero negro es un agujero vacío en el espacio que absorbe y devora todo lo que se le acerca demasiado. Se vuelve compacto y voluminoso, y por eso, si encuentra otras cosas, es capaz de devorar más materia. Se convierte en el devorador de todo. Pero no todas las maravillosas teorías matemáticas son apoyadas por la observación. En los albores de la astronomía, los antiguos griegos encontraron que el cielo era menos perfecto de lo que habían imaginado. Cuando examinaron el cielo más de cerca, empezaron a ver estrellas que se movían de una manera inesperada. Si uno sale cada noche y mira con atención hacia el sur, a los 2 o 3 días, si uno mira con cuidado, ve 5 estrellas. Estas parecen moverse del oeste hacia el este. A veces parecen inmóviles y otras veces parecen moverse del este hacia el oeste. Y esto es muy diferente a las otras estrellas del firmamento, que no cambian de posición. Estas estrellas móviles fueron denominadas planetos. Lo que estaban viendo eran los 5 planetas más cercanos.
Los griegos estaban convencidos de que los planetas tenían que ser esferas perfectas que orbitan en círculos perfectos, pero esto no coincidía con sus observaciones. Finalmente, el astrónomo Ptolomeo encontró una explicación a esas observaciones. Añadió unas pequeñas correcciones circulares a las órbitas circulares de los planetas y puso todo dentro de una esfera de estrellas fijas, con la Tierra en el centro. Ptolomeo vivió un siglo después de la muerte de Cristo, y en aquel entonces, la recién formada Iglesia cristiana enseñó que la Tierra era el centro de la creación divina. La cosmología de la Iglesia es la cosmología del Génesis. Y si hay hechos que coinciden con lo que aparece en el Génesis, está bien. Pero para quienes podían entender la matemática que había detrás del modelo de Ptolomeo, esto puede determinar la posición de los planetas con bastante precisión. Por otro lado, no hay nada que pueda contradecir la idea del Génesis. Hoy en día, la Biblia está siendo cuestionada por los experimentos en el espacio. El satélite COBE fue capaz de penetrar el espacio profundo y de volver atrás en el tiempo para detectar cómo era nuestro universo en su comienzo. Si eres religioso, es como saber quién es Dios, o estás viendo la escritura de Dios cuando Él escribió cómo crear el universo. Si lees entre líneas, te enterarás de la receta para crear el universo. Los sólidos avances tecnológicos de los últimos años nos han permitido comprobar nuestras teorías acerca del universo. Pero cuando estas observaciones tan detalladas no estaban disponibles, creer en una teoría dependía tanto de la fe y la convicción como de los resultados del escrutinio científico. El modelo de Ptolomeo no fue desafiado durante 1500 años y fue apoyado por la Iglesia, que en aquella época era la depositaria del conocimiento humano. Señor, recibe nuestros dones, bendice nuestras ofrendas y danos la salvación. Hacia el siglo XVI, los eruditos católicos tuvieron que enfrentarse con observaciones del cielo más precisas. Sería solo cuestión de tiempo para que las enseñanzas de la Iglesia fueran desechadas por sus propios sacerdotes. Nicolás Copérnico era un hombre de la Iglesia, no solo porque era católico, sino porque tenía una posición dentro de la Iglesia. Admiraba la astronomía de Ptolomeo. Copérnico quería comprobar la idea de que los planetas giraban en círculos perfectos sin la ayuda de las correcciones de Ptolomeo. Se dio cuenta que las órbitas alcanzaban este ideal si en vez de la Tierra se ponía el Sol en el centro del universo. Fue un momento revolucionario para la cosmología. Copérnico había reorganizado radicalmente el modelo del universo que había estado vigente durante siglos. Él empezó un proceso irreversible que nos ha desplazado de ser el centro del universo a no ser más que un suburbio de una de sus millones de galaxias. Ahora hemos obtenido otra prueba de que no somos tan importantes. Parece que el tipo de materia de la que estamos hechos constituye solo una pequeña fracción del universo. Más del 90% de la materia está compuesta por algo que no vemos, llamada materia oscura.
Si este es su ámbito, esta es su web. Ambitoweb.com, el sitio más completo de la Argentina. Buenas tardes. Registro, cédula verde y carnet del ACA, por favor. No, carnet del ACA no tengo. ¿Cómo? Se va de vacaciones y no es socio del ACA. Usted sabe lo que se pierde. El auxilio mecánico, el 5% de descuento en combustibles, los mejores seguros. Asociate al ACA y estas vacaciones llévate los mejores beneficios. Automóvil Club Argentino. Siempre es mejor ser socio. El alcohol al volante mata. Si bebió y pretende conducir, no viajes con él. Luchemos por la vida. Primero en leerse en todo el país. Vía satélite. Horas ganadas a los demás medios de Buenos Aires. Ámbito financiero, el mejor informado del país y el de más rápida llegada. En el siglo XVI, la Iglesia estaba segura de que Dios había puesto al hombre en la Tierra en el centro del universo. Como la idea copernicana de que los planetas orbitan alrededor del Sol en círculos perfectos no coincidía con las observaciones, siguió prefiriéndose el modelo de Ptolomeo con la Tierra en el centro del universo. Copérnico murió en 1543. Unos 60 años después, Johannes Kepler, un astrónomo alemán, ofreció un gran apoyo a la teoría heliocéntrica al descubrir una nueva manera de explicar el movimiento de los planetas. Él rompió con 2000 años de tradición astronómica y filosófica. Lo que descubrió fue el movimiento no circular. Se dio cuenta de que los planetas viajaban en órbitas elípticas. Lo maravilloso del sistema de Kepler es que puede hacer todo lo que hacía el de Copérnico con una simple curva de elipse. Un logro colosal. Al principio, la Iglesia no vio lo que se avecinaba. Pero cuando el científico italiano Galileo Galilei publicó la idea de Copérnico para que todos la leyeran, el Vaticano tomó medidas drásticas para frenar su impulso populista. Estamos en el último piso de la Villa El Goyello, el lugar donde Galileo Galilei estuvo preso durante sus últimos años de vida. Aislado del mundo, lo único que podía hacer Galileo era terminar el trabajo sobre las leyes del movimiento que había empezado mucho antes de ser condenado al arresto domiciliario. Un problema que solucionó fue el de la aparente inmovilidad de la Tierra. Descubrió que al moverse nosotros también nos movemos, con ella desplazándose en su superficie. Lo que no pudo explicar era por qué no nos caíamos. Mientras trabajaba en sus leyes del movimiento, Galileo se tropezó con algo que estaba destinado a anular la opinión de la Iglesia acerca del universo. A finales de 1609 se enteró de que en el mercado se vendían unos extraños tubos con vidrios que hacían algo divertido. Este instrumento proveniente de Holanda se vendía como juguete. Cuando Galileo lo adquirió, lo transformó de juguete
en un instrumento. Empezó a usar el poder de aumento del telescopio para explorar el cielo. Ese fue un gran paso en su carrera y también para la historia de la cosmología. El telescopio transformó lo que se podía ver. Galileo se sintió fascinado por planetas lejanos como Júpiter. De acuerdo con la Iglesia, el telescopio revelaría un universo donde todo orbita alrededor de la Tierra, un sistema de esferas perfectas. Pero no fue así. La luna no era tan lisa y redonda como creía la gente, sino que tenía valles y montañas como la Tierra. Luego examinó otros planetas. Empezó a observar Mercurio y Marte, pero fue cautivado por Júpiter. Empezó a observar a Júpiter seriamente en 1610 y sus notas son conmovedoras. Dice textualmente: he descubierto un cuerpo raro que está orbitando alrededor de Júpiter. Eso fue el 7 de enero. Al día siguiente preparó su telescopio. Incrédulo, dibujó lo que había visto. En pocos días se enteró de que aquellas lunas, como las llamaba, eran 4 y eran satélites, porque giraban rítmicamente alrededor de Júpiter. Lo que orbitaba alrededor de Júpiter no podía estar orbitando alrededor de la Tierra. El modelo eclesiástico del universo ya no tenía sentido. Este fue el paso decisivo que hizo que Galileo publicara ensayos en los cuales decía textualmente: cuidado, ya no podemos creer en Ptolomeo. Lo que decía la Biblia acerca de la posición del Sol y el movimiento del mismo alrededor de la Tierra no tenía sentido. Galileo empezó una disputa con las autoridades y el libro de Copérnico fue confiscado y enviado a corregirse. El tribunal de la Inquisición llamó a Galileo a Roma y finalmente lo condenó. Galileo se retractó para evitar la venganza de la Iglesia y tal vez la muerte. Lo sentenciaron a pasar el resto de su vida en arresto domiciliario. Y ese fue el principio de un conflicto entre la Iglesia y la ciencia. La ciencia y la teología, como ocurriría otras veces en la época moderna. Cualquiera que utiliza un telescopio hoy en día se siente tan maravillado como se sintió Galileo. Actualmente podemos ver estrellas y galaxias tan lejanas que su luz tarda billones de años en alcanzarnos. Estamos mirando hacia el pasado, viendo cómo esas estrellas eran hace años luz. La observación es algo casi místico. Es lo que de verdad me pone en contacto con el resto del universo. A menudo me imagino que alguien me está mirando y me pregunto si su telescopio es más potente que el mío. Los telescopios modernos son el resultado de los perfeccionamientos introducidos por Isaac Newton, quien nació en 1642, el año en que murió Galileo. Siento una conexión con Newton y Galileo. Soy profesor de Cambridge en la misma facultad donde una vez Newton fue profesor. Y nací 300 años después del día de la muerte de Galileo. En 1660, sin una educación formal, Newton se fue de su casa en Woolsthorpe para asistir a la universidad.
En Cambridge, casi de casualidad, tomó unos 4 o 5 libros de matemáticas y empezó a leerlos. A los 6 meses estaba haciendo importantes contribuciones a las matemáticas y a los 18 meses era el más grande matemático con vida. Es asombroso, aprendió por sí mismo, utilizando solamente unos 4 o 5 libros, y ese fue el origen. Los perfeccionamientos que realizó Newton al telescopio de Galileo probaron que era más que un teórico increíble. Mediante el agregado de un espejo interno, duplicó la potencia del telescopio. Pronto se supo en toda Europa que existía este telescopio. Y eso fue lo que le dio la fama. Ese telescopio resultó ser el mejor para estudiar el cielo. Gracias a él, la astronomía progresó enormemente. Newton había pasado muchos años en Cambridge, cuando la peste lo obligó a volver a su casa en Woolthorpe. En la época que partió de Cambridge, había empezado a pensar en las leyes del movimiento, en cómo se mueven los objetos. Su idea era que básicamente las cosas tienden a seguir una trayectoria recta. Había empezado a pensar en las fuerzas que causaban el movimiento. Y una de las más obvias era la fuerza de la gravedad, que atrae todo hacia la Tierra. El mito popular dice que Newton descubrió la gravedad cuando vio que una manzana caía de un árbol. Tal vez sea verdad que empezó a pensar en estas cosas al observar manzanas que caían de los árboles. Pero seguramente no había completado su teoría de la gravedad antes de que se desatara la peste, sino mucho tiempo después. Su idea de la gravedad, a la cual llamó gravedad universal, consiste en que todo trozo de materia en el universo atrae hacia sí a los demás trozos de materia y viceversa. La Tierra tiene una masa millones de veces mayor que la de una manzana. Así que la Tierra se mueve tan mínimamente hacia la manzana que es invisible. Finalmente, un destacamento de lanzagases de la policía, al mando de un coronel, expulsó al presidente constitucional. Un nuevo golpe militar se había consumado. En 1966, ámbito financiero no existía, pero Argentina ya lo necesitaba. Diario Ámbito Financiero, el mejor informado del país. Estamos para ayudarte. 0800-222-1133. Orientación en adicciones. Viva este lunes el sensacional cierre de la Fiesta Nacional de la Tonada. Soledad, el Chaqueño Palavecino, los Trovadores de Cuyo, el Dúo Coplanacu, los Cuatro de Córdoba, los Tequis y León Gieco. Viva la última gran noche del Festival Nacional de la Tonada desde Tunuyán, Mendoza. Este lunes a las 10 de la noche por Canal 7. El país cambió. Ahora hay que hablar de trabajo, de nuevas ideas y nuevos negocios. De producción nacional. Hecho en Argentina. Con Dolores Pereira Iraola, Juan Capecci y Rafael Koanov. Desde este martes, todos los martes a las 12:15 de la noche por Canal 7. Ámbito del comercio exterior, un suplemento de ámbito financiero, actualidad portuaria, privatizaciones, concesiones, servicio de transporte marítimo, fluvial y de ultramar, actividad pesquera y la evolución del comercio internacional. Un análisis serio y confiable, realizado por verdaderos especialistas.
Ámbito del comercio exterior, un suplemento del diario Ámbito Financiero, el mejor informado del país. Él creía que la gravedad controlaba todo el universo. Era la gravedad la que nos mantenía sobre la Tierra en movimiento y la misma gravedad también mantenía a todas las estrellas en movimiento. El universo de Newton se expande eternamente. Fue la primera persona que usó una descripción matemática del universo y que funcionara. Como indica el título de su primer libro, Principios, estos son los principios matemáticos de la filosofía natural. De acuerdo con la teoría de Newton, el universo funciona como un reloj. La idea de un universo eterno e inmutable tranquilizaba a la gente que debía lidiar con la idea de envejecer y morir. Inspirados por Newton, nacieron una serie de astrónomos de origen noble. Soy William Brandon VII, conde de Rose, tataranieto del tercer conde, quien también se llamaba William. Su mayor logro fue la construcción del telescopio de 6 pies, llamado Leviatán en Parsonstown. Hasta principios de este siglo, ese fue el telescopio más grande y poderoso del mundo. El tercer conde de Rose construyó su telescopio en 1950 en la zona pantanosa de Irlanda, cerca de Dublín. Aquí fabricó todo lo que necesitaba. Lo hizo en una fundición que construyó en el fondo de ese foso y que funcionaba utilizando tierra procedente de los pantanos, tratando de explotar al máximo los recursos que tenía. Aquí usted puede ver una foto del telescopio de 6 pies con un observador. Recuerde que es un telescopio de refracción. Así que el observador tiene que situarse en la cima para mirar hacia abajo por el tubo y ver la imagen reflejada por el gigante espejo de 6 pies. Estaba en su biblioteca y encontré este libro. Es de la Sociedad Real, es de 1850 o algo así. Aquí está el dibujo de la galaxia Vórtice, hecho por el tercer conde. Fue la primera vez que se observó la galaxia Vórtice. El telescopio mostró nuevos detalles de lo que parecía ser un conjunto de nubes y gases. Sin embargo, los observadores no se dieron cuenta de que estaban mirando a través de millones de estrellas de nuestra propia galaxia, llamada Vía Láctea, hacia otras galaxias. Mientras tanto, los científicos comenzaron a darse cuenta de que algunos secretos del universo estaban escondidos en la misma luz. Al poco tiempo se encontró una técnica para descubrir estos secretos. Se la llamó espectroscopía. La espectroscopía es un análisis de la luz. Es enorme la información que se obtiene de la luz de las estrellas, del sol o de la luz en general. La espectroscopía fue descubierta en 1814 por un físico óptico alemán llamado Joseph von Fraunhofer. Von Fraunhofer era un fabricante de objetos ópticos y trabajaba en una empresa que hacía lentes para astrónomos. Era muy metódico y anotaba todo lo que hacía. Afortunadamente tenemos el texto con sus notas sobre sus hallazgos fantásticos. En un cuarto oscuro, he permitido que algo de luz pase a través de las aberturas estrechas de las persianas y usando un prisma
He visto con el telescopio pasar por el espectro infinitas líneas verticales, unas fuertes y otras un poco más suaves. Algunas son más oscuras que la parte restante del espectro de la imagen. Algunas parecen casi negras. Él no podía explicar el origen de esta luz. Parte de la imagen no aparecía. Escondidas en estas líneas negras había nueva información extraordinaria acerca de la estructura química del universo. La luz se origina en los átomos. Cada vez que se excitan los electrones dentro de un átomo, se origina luz. Es un encuentro o la absorción de la luz a una frecuencia determinada. Cada elemento químico tiene un comportamiento específico y los respectivos electrones se excitan de una forma determinada. La posición de una línea en el espectro depende de esa excitación. Esto no se puede observar normalmente porque la luz se desplaza demasiado rápido, pero lo mismo se puede experimentar con el sonido. Al moverse la fuente de sonido, sus ondas cambian de forma. Se aplastan al acercarse y se dilatan al alejarse. Se escucha un cambio tono. Este es el efecto Doppler. Al analizar la luz de las estrellas, los científicos encontraron que el efecto Doppler se manifestaba en el espectro. Si la fuente de luz se acerca, las líneas de Fraunhofer se mueven hacia la región azul del espectro. Es un cambio azul. Si la fuente de luz se aleja, las líneas se mueven hacia la región roja del espectro. Es un cambio rojo.
Estos patrones extraordinarios dentro de la luz estelar nos introdujeron a una nueva era en la cosmología. Nos dieron la posibilidad de saber de qué está hecho el universo y cómo se desplaza. El adelanto repentino ocurrió al analizar la luz que procede del universo más profundo. La luz observada desde poderosos telescopios en América revela detalles nunca antes conocidos. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires se volumen negociable al día de la fecha puede. Ni siquiera el fondo sabe exactamente cuándo se va a salir de la crisis. Del poder del doctor Dualde para la República Argentina, quizás. Muchos hablan, todos opinan, aconsejan, pero para informarse bien, con seriedad. Diario Ámbito Financiero, imprescindible hoy para decidir. Le adelantamos algunos de los temas que desarrollaremos en minutos a la hora 21 en la segunda edición nacional de noticias. En la provincia de San Juan, el presidente de la Nación, Eduardo Dualde, dejó inaugurado el ciclo lectivo 2003. Luego ofreció una conferencia de prensa. Además, el ministro de Economía, Roberto Labaña, se reunió con la misión conjunta del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que llegó a nuestro país con el objetivo de colaborar en la renegociación de los contratos de concesión de las empresas de servicios públicos. Como usted ya bien sabe, recuerde estos y otros temas nacionales e internacionales serán ampliados en minutitos nada más a partir de las 21 durante la segunda edición nacional de Canal 7 Noticias. Hasta luego. Crónica, el único diario del mundo con 3 ediciones, ahora llega a la web. Búsquelo en www.cronica.com.ar y estará informado segundo a segundo de lo que sucede en el país y en el mundo. Recuerde, www.cronica.com.ar. La credibilidad en los derechos humanos es una obra de todos. Defensor del pueblo de la nación. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías o intereses tutelados en nuestra Constitución y las leyes. Consulte y reclame individual o colectivamente desde cualquier parte del país. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Desarrollando la ciencia y la tecnología argentina para mejorar nuestra calidad de vida. Todos sabían que la Vía Láctea es un conjunto de billones de estrellas al cual pertenece nuestro Sol, pero nadie sabía qué eran esos pequeños parches de materia nebulosa que parecían tortas de huevo. Así que se creía que la Vía Láctea era el universo y que esas pequeñas espirales eran gases dentro del universo. La persona más famosa que trabajó en Mount Wilson fue Edwin Hubble. Llegó bastante joven tras combatir en la Primera Guerra Mundial. Hubble tenía buena suerte. Tenía la habilidad de reconocer los problemas importantes. Al usar un nuevo telescopio de 100 pulgadas, Hubble vio en el espacio objetos nebulosos que ya habían sido identificados por William Parson III, conde de Rose. Gracias a la claridad atmosférica del Monte Wilson, la mejor del continente, él pudo ver estrellas dentro de las nubes de gas llamadas nebulosas. También se dio cuenta de que no eran grupos de gases pertenecientes a nuestra galaxia, sino otras galaxias.
cada una con billones de estrellas propias. Entendió que el universo estaba poblado por una multitud de universos, cada uno como nuestra Vía Láctea. Las distancias que él midió eran absolutamente desconcertantes para los astrónomos de esa época. Encontró que Andrómeda, la galaxia más cercana a la nuestra, estaba por lo menos a una distancia de 1 millón de años luz. Y cada año luz es 6 trillones de millas fuera de los límites de la Vía Láctea. Por primera vez nos dimos cuenta del enorme tamaño del universo. Un colega de Hubble, Vesta Slipher, empezó a usar la teoría de Doppler para analizar la luz. Todas las galaxias que podía ver a su alrededor mostraban colores rojos. Se dirigían hacia ondas más largas, y eso significaba que se estaban alejando de nosotros. Cuando Slipher reportó esto, todo el mundo se levantó y le aplaudió.